Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Lecciones Bíblicas. El día de hoy estudiaremos esta lección muy importante titulada Jesús, el dador del descanso. Para comenzar con esta lección, vamos a hacer una oración juntos para que así sea Dios quien nos instruya, nos ayude a desarrollar este tema, entenderlo y también compartirlo con algún amigo, algún familiar, y así juntos podamos entrar en este descanso que Dios nos ofrece. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Padre, porque nos das esta oportunidad de estudiar tu palabra. Queremos suplicar tu dirección, tu compañía, Señor, en este momento, para que así juntos podamos escuchar tu voz a través de esta lección tan importante que tú nos das. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos esta lección, Jesús, el dador del descanso, de la siguiente manera. Hay un versículo en el libro de Hebreos muy hermoso que dice lo siguiente, Hebreos capítulo 4, versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Dios, ese creador que cada uno de nosotros tiene, nos promete un descanso. Y en realidad, Dios tiene a sus hijos en todas partes. Sin embargo, la palabra de Dios, precisamente en San Juan, el capítulo 1, menciona que no todos son hijos de Dios, sino más bien aquellos que creyeron en Jesucristo, aceptan su sacrificio, aceptan que Él vino en carne y murió por nosotros. Entonces, cuando uno acepta a Jesús, llega a ser parte del pueblo de Dios. Dios siempre tuvo un pueblo en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, un pueblo en el Nuevo Testamento, la Iglesia Apostólica, un pueblo en la Edad Media, cuando existió una persecución a los cristianos. Durante aproximadamente 10 siglos, Dios tuvo un pueblo fiel, los valdenses, los hugonotes, que estuvieron dispuestos inclusive a morir por Jesús, por el Evangelio. Pero Dios también tiene un pueblo en el tiempo del fin, en el tiempo en el que nosotros nos encontramos. Son tiempos difíciles, tiempos complejos, donde necesitamos de ese Dios creador. Y ese Dios maravilloso quiere que nosotros seamos parte de su pueblo. Un pueblo el cual Él ama. Ese pueblo es la niña de los ojos, de sus ojos de Dios. Es un pueblo al que Dios ama tanto, nos demuestra su amor en cada momento. Y también nos ofrece un descanso. Es por eso que en esta lección es Jesús el dador del descanso. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 10 y 11, dice: Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Dios nos prometió un descanso. Él nos prometió poder entrar en un reposo. Él prometió una casa al pueblo de Israel. Eso se lo prometió a David. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, pasó un tiempo, Él fue recibido en el cielo, estuvo al lado del Padre, entonces la victoria es garantizada. Él nos promete una bendición muy grande a cada uno de nosotros, y esa bendición es vivir eternamente a su lado. Y muchos podemos pensar que el cielo comienza
cuando Jesús venga en las nubes de los cielos y nos lleve con Él. Sin embargo, el cielo ya lo podemos disfrutar aquí en la tierra, porque de nada vale que lleguemos al cielo si no estamos con Jesús. Es Jesús el punto clave, vital, que nos da paz, nos da felicidad para que nosotros podamos vivir en descanso. En esta tierra hay muchas personas que viven con problemas, que no conocen a Jesús, pero nosotros que de repente nos esforzamos por conocerlo cada día más, hablar con Él, leer la Biblia, su palabra, entonces entramos en ese descanso que Él prometió a su pueblo ya en el Antiguo Testamento. Jesús nos promete descanso en el cielo, pero también en esta tierra. La observancia del sábado es un anticipo en este mundo imperfecto del futuro que Dios ha prometido. El sábado, el cuarto mandamiento, es un anticipo que del cielo que Dios nos prometió. Eso nosotros podemos verlo de la siguiente manera. ¿Qué hacemos el día sábado? El mandamiento dice que debemos entrar en reposo, no trabajar, es un día santo, bendecido. Y lo que hace el pueblo de Dios en este día es recibirlo primeramente. Esperamos con ansias que llegue este día. Y este día, como sabemos, comienza a la puesta del sol del día viernes. Entonces nosotros nos preparamos para recibir este día. Nos preparamos limpiando la casa, ordenando, cocinando, haciendo los alimentos un día antes, el día viernes, ¿sí? Y cuando llega la puesta de sol, entonces su pueblo gozosamente recibe este día santo, este día sagrado. Durante todo el sábado estamos en comunión con Dios. Leemos la Biblia, oramos, escuchamos su palabra, compartimos el mensaje de salvación con otras personas. Y de esa manera nosotros estamos todo el sábado, todo el día en constante comunión con Dios. Existen 10 mandamientos. Y si nosotros infringimos un solo mandamiento, infringimos todos los demás mandamientos, ¿verdad? Es lo que dice Santiago. Pero también si guardamos un mandamiento, estamos guardando los 10 mandamientos. Y ese mandamiento es el sábado. Si guardamos el séptimo día, el cuarto mandamiento, entonces nosotros no estamos teniendo otro Dios. Nosotros no estamos inclinándonos ante ninguna imagen ni semejanza. No estamos tomando el nombre de Dios en vano. Estamos guardando el día que Él nos pide. Los primeros 4 mandamientos lo estamos guardando. Y también los otros 6 mandamientos estamos también guardándolo. Es así que nosotros entramos en una conexión con Dios, disfrutamos el sábado como si realmente estuviésemos en otro planeta, ¿no? Estuviésemos en el cielo, disfrutando de la presencia de Dios. Y es lo que Jesús nos muestra a través de su palabra ahora con el pueblo de Israel. La tierra como un lugar de descanso. Dios había prometido descanso a Abraham. Es por eso que debía llegar a Canaán, no solo para disfrutar las bendiciones de la tierra en sí, sino disfrutar de la presencia de Dios. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águila, y os he atraído a mí. Éxodo 19:4. Jesús, al sacar a Abraham de la tierra de su padre y guiarlo hacia una tierra desconocida para Abraham, el propósito era que él no solamente disfrute de la tierra prometida de Canaán, sino más bien el propósito principal de Dios al sacar a Abraham
de su tierra era que él esté en comunión con su Padre, que Abraham pueda disfrutar de la presencia de Dios en esta tierra prometida. Sin lugar a duda, el camino no fue fácil y muchas generaciones pasaron antes que el pueblo de Israel entre a Canaán. Sin embargo, vemos el amor tan grande de Dios al leer este versículo que nos dice que Él nos ha atraído hacia Él. Él con sus brazos de amor nos recibe, nos llama, nos invita a que podamos acercarnos a Él. Con lazos de amor nos atrae hacia Él y Él siempre tiene un propósito para cualquier circunstancia que nosotros atravesamos. Y acá vemos que Dios quiere darnos un descanso, no solo en el cielo, sino más bien acá en la tierra. El sábado cumple la misma función que la Canaán histórica, que pasemos tiempo en la presencia de Dios. El contexto de Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 al 15 nos dice lo siguiente: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanses tú, tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El sábado nos recuerda que fuimos creados y también fuimos redimidos. Dios había dado el mandamiento al pueblo de Israel para que ellos recuerden quién es su creador, quién es el que los creó. Pero acá en Deuteronomio vemos que Dios les hace recuerdo al pueblo de Israel, acá cuando dice el versículo 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Ellos eran esclavos en Egipto y Dios los liberó, los sacó de esta esclavitud para darles libertad y descanso. Eso nos recuerda que el sábado también hace énfasis no solo en recordar que tenemos un creador, sino también en recordar la muerte, el sacrificio de Jesús, que Él es quien nos redime, quien nos salva y nos da la oportunidad de vivir a su lado eternamente. Nos muestra el pasado, la historia, ¿sí?, de salvación, pero también un futuro glorioso, donde los salvos, su pueblo, los que aceptan ese sacrificio, los que recuerdan a su Creador cada día y una vez a la semana de manera especial, vivirán eternamente a su lado. El sábado es una muestra de la creación de Dios, pero también de la redención que Él hace con sus hijos. Vemos lo siguiente: a causa de incredulidad. ¿Por qué Israel no pudo entrar en el descanso prometido? Es la pregunta que nos hacemos. El pueblo de Israel tenía la promesa de entrar a Canaán, la tierra prometida. Sin embargo, en Números capítulo 13, versículo 32, nosotros encontramos la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué Israel no pudo entrar en el descanso prometido? Y la respuesta es por falta de fe. La historia nos muestra en el libro de Números que habían 2 espías que fueron a ver la tierra de Canaán de lejos, y ellos, al regresar al pueblo,
dieron un informe un tanto desalentador, un informe triste. Sin embargo, Josué y Caleb demostraron su fe. Eso lo vemos en Números capítulo 14, versículos 7 al 9, que dice: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para recorrerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Josué y Caleb fueron los únicos dos hijos de Dios que creyeron en las promesas de su Padre Celestial. El pueblo de Israel tenía todas las pruebas, las evidencias para creer que Dios podría darles la victoria contra este otro pueblo en Canaán que tenía mucha más fuerza que ellos, eran gigantes. Ellos tenían todas las pruebas para que ellos piensen que tendrían la victoria. ¿Por qué? El pueblo de Israel, al salir de Egipto, Dios hizo un milagro maravilloso de abrir el mar rojo para que el pueblo de Israel pasase por en medio. Dios les mostró su poder cuando Él también hizo descender pan del cielo, el maná, para que ellos comiesen en el desierto. Dios les mostró su poder cuando hizo salir agua de una roca para que el pueblo pueda beber y no muriese de sed. Dios demostró su amor y su poder cuando permitió que el pueblo de Israel venza a otros pueblos, aun siendo la minoría. Dios demostró su poder cuando ellos sentían calor en el desierto. Dios enviaba una nube para que les diese sombra. Dios demostró su poder cuando en la noche ellos tenían frío. Esa nube de día que les daba sombra se convertía en una columna de fuego para que les diese calor y se calentasen. Dios, un Dios de amor, demuestra su poder en nuestra vida para que nosotros tengamos fe, para que nosotros confiemos en sus promesas. Pero el pueblo de Israel lamentablemente tuvo incredulidad. Al pueblo de Israel le faltó fe. Y es por esa razón que no entraron a la tierra prometida. Y acá en Hebreos capítulo 12, versículo 15, nos dice: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hebreos 3:13, exhortaos los unos a los otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Hebreos capítulo 10, versículo 24. La pregunta es: ¿de qué manera puedes edificar la fe de tus hermanos? ¿De qué manera nosotros podemos ser de una influencia positiva que incremente la fe de nuestros hermanos en vez de debilitarla, en vez de que su fe esté débil, enflaquezca? Nosotros necesitamos ser una influencia positiva. Y la mejor influencia no solo es con palabras, sino también con nuestras acciones, nuestro testimonio. Muchos pueden tomar decisiones para vida eterna al ver nuestra vida, al ver nuestro testimonio. En Hebreos capítulo 4, versículos 6 al 11, dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios,
porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Si oyereis hoy su voz, Dios nos invita a que escuchemos la voz de Él. Y de esa manera nosotros tomemos decisiones, no mañana, sino hoy. Dios quiere que escuchemos su voz, la obedezcamos y entremos en ese descanso maravilloso que Él tiene para cada uno de nosotros. Hoy es el día en que Él nos invita a hacer su voluntad y escuchar su voz. Entrar en un reposo. Hebreos capítulo 11, versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El descanso en la tierra, guardando el sábado, conociendo a Jesús cada día, va a finalizar cuando nosotros entremos a esa tierra prometida, ¿sí?, para el pueblo de Dios en el tiempo del fin, que es la Canaán celestial. Nosotros entraremos en este lugar hermoso, cuyo fundamento es el arquitecto y constructor, es Dios. Cuando Él venga en su regreso y lo veamos en las nubes de los cielos, entraremos en el descanso eterno, completamente al lado de Jesús, sin más pecado, llanto, dolor, pena, tristeza ni muerte. Viviremos eternamente a su lado. Un anticipo de la nueva creación. La observancia del sábado es un anticipo del cielo. Hebreos capítulo 4, versículo 8 al 11 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La observancia del sábado es probablemente la expresión más plena de nuestra convicción de que somos salvos por gracia mediante la fe en Él. Resumen. El resumen del tema, pusimos una cita acá del Camino a Cristo, página 60, que dice, una vida en Cristo es una vida de reposo. Puede no haber éxtasis de sentimientos, pero habrá una confianza permanente y apacible. Tu esperanza no está en ti, está en Cristo. Tu debilidad está unida a su fortaleza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su poder eterno. De modo que no debes mirarte a ti mismo, ni dejar que la mente se espacíe en el yo, sino mirar a Cristo, que tu mente se espacíe en su amor, en la belleza, en la perfección de su carácter. Cristo es su abnegación. En su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Esto es lo que debe contemplar el ser humano. Es amándolo, imitándolo y dependiendo eternamente de Él, cómo serás transformado a su semejanza. Dios quiere que nosotros seamos transformados a su semejanza y la única manera es humillándonos hacia Él, conociéndolo cada día, entrando a ese descanso que Él nos ofrece cada día. No se trata solo de ir a una iglesia un día a la semana y el resto de la semana olvidarse de Jesús, olvidarse de Dios. Necesitamos conocerlo cada día, entrar en ese descanso que Él nos ofrece, ser parte de su pueblo y al final de la historia, cuando Jesús venga en las nubes de los cielos, entraremos en ese descanso eterno que Él nos ofrece. Que cada uno de nosotros, con la ayuda de Dios, pueda cambiar algunos hábitos, pueda cambiar de repente nuestro carácter, pueda cambiar todas aquellas acciones negativas y en cada momento de dificultad veamos a Jesús, quien nos dará el reposo por la eternidad. Los invito a que hagamos una oración para terminar con esta lección. Oremos.
Padre Santísimo, gracias porque tú nos das el reposo. Eres tú, Señor, quien a pesar de las dificultades que vivimos en este mundo, tú nos permites reposar en tus brazos de amor. Queremos suplicar que nos ayudes a prepararnos para entrar en ese reposo eterno cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Queremos ser transformados por tu poder, tu Santo Espíritu, Señor, cambie todo lo malo que hay en nosotros y nos ayude a hacer tu voluntad. Te suplicamos esto y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esa fue la lección del día de hoy. Que Dios los bendiga grandemente y sigamos aprendiendo muchas lecciones de la Biblia. Que Dios los bendiga.